favor, si van a seguir parados, van a guardar un poquito más de silencio, por favor. Estamos, como ya es costumbre, una vez más en estos eventos con ustedes. Muchísimas gracias por haber venido. Son 20 años que ya está cumpliendo la estación el día de hoy. Y bueno, pues tenemos preparada una conferencia que de repente, como que hay algo que hoy el título medio raro, ¿no? No es una conferencia dedicada a hacer la solución a todos sus problemas, es para las mujeres que se viven dedicadas a hacer la solución de los problemas de los demás. Yo creo que por ahí más de una persona se va a sentir identificada, de eso vamos a estar hablando, porque realmente es una situación como medio controvertida para las personas que lo han vivido. Ya algunas personas tuvieron la amabilidad de acercarse y de demostrarnos su cariño, qué gusto ver gente conocida, caras familiares, porque bueno, vamos a ver, ¿no? Nos pasan la primera de ellos. Primero, antes que nada, tendríamos que empezar a platicar sobre los rasgos característicos de estas mujeres, ¿no? Como haciendo un pequeño trabajo. ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que ven o qué es lo que podemos sentir si nosotros nos vemos en esta situación? Por ejemplo, nos vamos a dar cuenta de que hay una fachada servil y victimizada. ¿Qué quiere decir esto? Son estas personas que de repente parece que están realmente viviendo para los demás. El uniforme, el lonche del esposo, los problemas de la cuñada, de la hermana, de la madre, de los hermanos. Pero más allá de ser una persona que esté al servicio de los demás, lo vamos a ver como si lo estuviera sufriendo. Más adelante vamos a ver un poquito esta parte del sufrimiento, ¿no? Que es esta eterna queja de pensar, es que yo todo lo hago por esta persona, me dormí tardísimo por estar haciendo el disfraz del hijo o el vestido de la hija para la fiesta, para tal, pero bueno, ellos lo hagan. Ya que escuchamos este tonito como de sufrimiento, pues ¿por qué lo estamos haciendo? Al final de cuentas se supone que tendríamos que estar haciendo algo que fuera de nuestro gusto, que fuera por el gusto de ser más, digamos, como este servicio a las demás personas. Pero está esta parte de ser la víctima, de quedar como anonimizada. Al final nadie se da cuenta y eso es otra cosa, ¿no? Después de eso, podríamos pensar en esta acentuada convicción y fantasía de ser indispensable. ¿Qué quiere decir esto? Nos vamos a dar cuenta que en este tipo, digamos, como de manifestación sintomática, si lo queremos pensar así, está esta fantasía de que todos los demás a los cuales yo les estoy dando un servicio, yo me estoy acercando, les estoy haciendo el favor, no podrían estar haciendo. ¿Cómo es esto? Lo podemos escuchar de repente con esta mujer que habla y dice, es que mi marido, claro, tiene muy buen trabajo, hace estas cosas, es tal vez un proveedor para nosotros, pero sin mí no tendría ese trabajo. Y uno dice, ¿cómo? ¿Tú eres la dueña de la empresa o qué pasó? No, es que, por ejemplo, lo que yo dejo de hacer, a él le permite tener ese trabajo. Y uno dice, a ver, entonces estás haciendo o estás dejando de hacer. No, es que si yo no me encargara de los hijos, bueno, tal vez si tú no te encargaras de los hijos se tendría que buscar otra manera. Pero ahí nos vamos a dar cuenta cómo es una fantasía alrededor de privarse de hacer ciertas cosas y que por lo tanto lo vuelve, aún en la inactividad y en la pasividad total, como si fueran la pieza central del rompecabezas, ¿no? ¿Cómo es eso? Si yo no le hubiera hecho ese vestido, ella no hubiera hecho nada. Si yo no le hubiera dado permiso, si yo no le hubiera dado mi consejo, si ella no me hubiera hecho caso, no hubiera pasado nada de lo bueno que le sucedió. Y es como sentirse partícipe y protagonista de lo bueno que le está pasando a los demás por nuestra idea de que algo estamos haciendo para ayudarles. ¿Sí ven? Nosotros podemos hacer muchas cosas y literalmente podemos darle la mano a las personas que están a nuestro alrededor. Pero sentir que somos la pieza fundamental tiene que ver un poquito más con esta fantasía, ¿no? Con esta fantasía de ser el centro como del bienestar de los demás. Y esto, una vez más, nos va acercando como a esta forma de ser, ¿no? En un tercer punto, y podríamos aquí hablar de muchas más cosas, ¿no? Yo creo que esta clave me gusta como para que después nos sigamos hablando de la radio, porque es un tema interesante, es un tema que se presta para hablar más de 45 minutos. Podemos tener este minucioso conocimiento de las personas que nos al momento de estar prestado al servicio de las cosas de los demás, pues bueno, parece que de todo se entera, de todo, o sea, de lo que no le contamos, ¿no?
es estar con el oído aguzado, sabiendo si sí hacen, si no hacen, si ya tuvo relación con la señora, si no tuvo, si la esposa, si tiene una discusión eléctrica, cualquier cantidad de cosas que no tendrían por qué saber, ¿sí? Pero estar en esta misma postura que estábamos hablando hace rato, de estar como en esta fachada servil, es estar como una antena parabólica a todos los problemas e indiscreciones de los demás. Entonces esto también va acentuando un poquito esta parte de ser como el centro. ¿Por qué? Porque yo lo sé todo de él. Si él hiciera algo malo, yo sé todo de él, o yo sé todo de ella. Así como yo le puedo ayudar, también lo puedo destruir. ¿Ok? Ahí es justamente donde está esta fantasía, ¿sí ven? Mucho hablamos en el radio de estas dos partes de nuestra personalidad, como de estas construcciones. Por un lado, la vida, en las ganas de relacionarnos, en las ganas de ayudar y de hacer cosas, pero por otro lado, de que no podemos ignorar y que está revuelto en nuestra vida. Son estas ganas de destruir, son estas ganas de hacer daño, que nos tenemos que estar educando y controlando. ¿Sí? Con un gran amor, también viene un gran odio. Por ahí podríamos pensar de repente en esta relación que se tiene con los hijos, ¿no? Que por supuesto que es todo este amor, esta dedicación a su vida, pero que de repente nos llegan estos miedos, ¿quién sabe de dónde? De que se van a morir en cualquier momento. Es que están los secuestros durísimos, es que puede llegar, es que la medicina, es que su enfermedad, la gente se muere todos los días, pero que nosotros estemos en esa fantasía constante de que la gente se va a morir, también tiene que ver con nuestro dolor, también tiene que ver con nuestra propia agresividad, que no se está alcanzando a manifestar de una manera muy clara, pero también está dentro de nosotros, y ahí lo vamos a ver en esta fantasía. Por un lado están las ganas de ayudar, pero también en este, digamos, como impulso de tener a la gente en control, de saberlo todo, de decir, así como te ayudo, te destino. Y eso es lo que puede estar dando como esta aparente sensación de paz, ¿no? Después nos vamos a topar con otra cosa. Esto es como es una cierta estructura de personalidad la que estamos requiriendo el día de hoy, ¿no? No quiere decir que sea yo soy exactamente como eso, no. Son rasgos, pero son rasgos que por lo general van pegaditos, y en eso nos vamos a topar. Las certezas delirantes sobre los valores y la ética. ¿Quién nos ha encontrado con esta persona? ¿O quién nos ha sentido así de repente? Eso que tú estás haciendo está mal. Dice, bien, digo yo. ¿Pero por qué? Porque sí, porque está mal. Y de repente, si queremos sacar un argumento, hablamos de la religión, hablamos de nuestros valores, de nuestra experiencia, de cómo debe de ser la gente, queriéndole dar como no sé, como si fuera un discurso de moralidad a los demás, de cómo deben de ser ellos, por como nosotros pensamos que deben de ser. Y esta certeza va como cristalizando realmente la opinión de esta persona. Ella sabe cómo puede servir, pero tiene la certeza de cómo lo debe de hacer. Es que tú piensas que no te estoy ayudando, pero yo, si te digo estas cosas que te lastiman, es porque te estoy haciendo un bien. Y uno dice, pero ¿cómo? Yo lo sé, yo soy sabio, ¿no? Al final de cuentas, lo estoy haciendo por tu bien. Realmente nos podemos topar que se está haciendo por el propio narcisismo, por las ganas de que el otro haga lo que yo quiero que haga, por estar viviendo a través de la otra persona, por estar viviendo la juventud de la hija, el matrimonio de la hermana, la buena suerte del marido, pero desde lo que yo pienso que deben ser. Y esta certeza realmente va cristalizando esta cabeza, ¿no? Y al final nos vamos a topar con esto, el sentimiento constante de agobio, que era lo que estábamos hablando al principio, de como esta parte de ser víctima. No es algo que se disfrute. Si se fijan, si nosotros queremos hacer un servicio social, si nosotros queremos darle un favor a alguien, lo hacemos por general por el gusto de hacerlo. Si decimos, vamos, yo te ayudo a pintar tu casa, sí, vamos, yo hago una limonada y estamos ahí, es por el gusto de hacerlo, ¿no? Si fuera por el, voy a tener que ir, voy a tener que estar haciendo esas cosas, buscamos echarnos para atrás, porque no estamos cómodos con esa situación. Pero en esta estructura nos vamos a topar con que esta persona lo hace sintiéndose obligada a. ¿Por qué? Una vez más, porque es esta parte central, porque sin ella no funciona el mundo. Y esto, una vez más, tiene que ver con la fantasía de que así tiene que ser. Es que si yo no voy, mi hijo no va a poder. Mi hijo no va a poder seguir adelante. Si yo no hubiera estado ahí para ella, no hubiera podido. Y fíjese nada más el impacto al fondo que puede llegar a tener estas cosas, de hacer gente inútil a nuestro alrededor. Eso es una cosa realmente triste y que tiene que ver con
nuestra necesidad, nuevamente, de sentirnos en control de las personas, de sentirnos en control de lo que pasa a nuestro alrededor, pero de una manera muy dolorosa. Y triste también para nosotros porque acabamos lastimados con esto. Sí, podemos pasar a la siguiente diapositiva y puede tener tanto esta apariencia como mucho más evidente, digamos, de la persona que se instruye necesariamente en la vida de la hermana, de las hermanas, de los hijos, los novios, absolutamente todo, y va a ser como una mujer mucho más persecutoria, va a ser más explícita cuando hable acerca de que las personas que están a su alrededor han triunfado gracias a ella. Pero también se puede dar en otra modalidad donde la persona no tiene tan consciente ese goce de creerse el motivo o la raíz del bienestar de todas las personas de su alrededor. Y lo que caracteriza esto, piensa en una persona que está probablemente por distintos motivos que están en el centro de su personalidad, en el fondo de su personalidad, necesita resguardarse en un círculo cerrado. Ese círculo cerrado puede ser usualmente su familia, ya sea su familia de origen como su familia nuclear, por ejemplo. Puede ser un pequeño círculo de amigas, etc. Pero se necesita refugiar ahí y no salir mucho más de eso. Entonces necesitan las personas que están alrededor para que vayan y conozcan el mundo por ella, o para que vayan y tengan éxitos o fracasos por ella. Esta persona se caracteriza porque en este otro aspecto, que es mucho más velado, va a hacer muchas cosas con las personas, pero siempre está con el agobio, siempre está pensando, tengo que, es que todavía no, es que mi hija tiene que ir a la fiesta mañana, yo no he planchado el vestido, yo no he... Bueno, pues, ¿y qué pasa? Eso se debe preocupar la hija, no tú. Y sin embargo, tiene todos esos pensamientos en su cabeza con un agobio y con un tengo que. En algún momento, acerca de las cosas que ustedes consideran, yo creo que en cualquier momento de la vida estamos en una constante. En algún momento de la vida, de pronto se puede llegar a ver una situación donde se sienten agobiados, que tienen demasiadas cosas que hacer y que no saben por dónde empezar, ¿no es cierto? En algún momento de una de esas cosas que tú dices, tengo que hacer esto, ¿te has preguntado por qué? ¿Por qué tienes que hacer eso? Es que tengo que levantarme a las 4:30 de la mañana porque tengo que hacer el desayuno a mi hijo que se va al trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué tienes que hacerlo? Pregúntate por qué y qué pasa si no lo haces. Porque de qué pasa si no lo haces, piensa en el peor escenario posible. Imagínate, no lo haces, ¿qué vas a suceder? No, pues se va a ir sin comer y se va a desnutrir. Y después de eso, ¿qué se pregunta que va a pasar? A lo mejor empieza a usar tus manecitas y si empiezas a desayunar él, ¿no? Quizás. O a lo mejor empieza a administrar sus finanzas para comprar su noche en el trabajo. ¿Quién sabe? Pero muchas veces nos quedamos tan apegados y lo vemos como esto, con una certeza absoluta, que estamos obligados a hacer algo, que no tenemos para dónde movernos, cuando en realidad las más de las cosas, hay muy pocas cosas indispensables que verdaderamente tenemos que hacer, porque si no, perdemos la vida, o perdemos la vida de algún ser querido, ¿no? Como alimentar a un bebé, bueno, sí tienes que, puede que te desvele, pero sí, eso sí tienes que. Pero la medida en la que las personas alrededor van creciendo, esta angustiosa certeza de que debes de hacerte cargo de ellos responde a un malestar tuyo, no a una realidad afuera, de que se va a venir abajo el mundo si dejas de hacerlo. De hecho, podría ser hasta un bien que tú lo vayas a usar. Tenemos aquí también las razones como la raíz o el motivo de que una persona sufra de estos rasgos. Tenemos por aquí la herida narcisista. Decimos, suena, bueno, para que me los escuchen, yo creo que ya medio que suena porque lo repetimos mucho, ¿no? Hablamos mucho de esto en el programa. Tiene que ver con ese sentirse en falta. Es cierto, todos estamos en falta, absolutamente todos. Somos como una obra en construcción, porque cuando ya estamos acabados es cuando ya estamos muertos. Mientras estemos vivos, tenemos chance de seguirle sumando y también de restarle, también tenemos
viven esto como un vacío insoportable. Y esto, digamos, significa una herida en donde se necesita compensar de alguna manera. ¿Compensar cómo? Si yo siento que me falta algo, hay un movimiento interesante que hace la cabeza, entonces ahora yo me voy a convertir en aquello que le hace falta a todos. Entonces siento que ya no me hace falta nada. Si yo me siento carente, si me siento vacía, si siento que algo me hace falta y como insatisfecha, una de las maneras, una de las muchas maneras, ahorita estamos hablando de este perfil en particular, es ser lo que te hace falta a ti. A lo mejor yo no me siento, y se ve clásicamente, esta mujer que está tan abocada, por ejemplo, en el arreglo de la hija, y uno ve que ella, y la hija, bueno, mamá, ¿por qué tú también te pones y te arreglas? Y tú también te dices, no, hija, tú. Es ese sentir de en ella, tener esta, a veces, muy en el fondo, hasta autoevaluación de sí misma, pero querer compensarlo enalteciendo o sosteniendo ilusoriamente, ¿no? De alguna forma, a las personas de su alrededor. De ahí que necesite sentirse imprescindible e indispensable, porque si yo soy lo que le hace falta a todo el mundo, entonces soy algo, ¿no? Esto no es que ella se lo convenza conscientemente, esto es algo que inconscientemente le va moviendo, ¿no? Tenemos por aquí abajo, ayúdame José, porque aquí dice... Una paloceta. Sí, no, a las de abajo. Palabrota que nos aventamos. La intención de completar y completar. Bueno, es esto justamente, ¿no? En este intentar completar a nosotros, en este intentar ser la muleta de todos los demás, digamos que ella es donde se siente valiosa. Uno podría pensar, para una persona que esté imposibilitada de una pierna, una muleta es indispensable, ¿no? Pero ahora vamos del otro lado. ¿Qué es la muleta si no hay nadie que lo utilice? No es nada. Entonces, es esta fantasía de voy a completarte, pero en realidad estoy intentando completarme. Lo peligroso de eso es que se puede hacer un círculo vicioso en donde vamos, en lugar de estarnos sumando para que de verdad crezcamos juntos y mis hijos se muevan y salgan de la casa y empiecen a caminar con sus dos piernas, nos estamos dejando de tal manera que nos vamos a quedar como imposibilitados. En falta todos estamos, pero imposibilitados no. Para las personas que están hasta atrás, nos están diciendo que no alcanzan a escuchar a algunas personas por el... Por favor, pueden seguir ahí unos instantes, pero bajen un poquito la voz, porque no se está alcanzando a escuchar, parece, ¿no? Y para la siguiente. Y ahorita sería hablar de consecuencias. Por lo general se nos acaba yendo la conferencia que está con esta plática que espero que sea sonado, pero también nos gustaría irnos un poquito más rápido y que nos lleguen algunas preguntas, porque si usted tiene alguna pregunta, váyala pensando y ahorita va a pasar alguien con un micrófono para que nos la diga. Vamos pensando en las consecuencias. Nos vamos a topar con que al final de cuentas, este tipo de vida, esta elección que podemos llegar a hacer, de estar al servicio de los demás en este sentido que estamos hablando, nos va a traer una vida personal empobrecida. Y ahí está esta mujer, como que estabas diciendo tú, que está arreglando a la hija y ella toda chamagosita, con el delantal todavía el desayuno que son las 8 de la noche, ¿no? Porque de todas maneras sigue siendo el aseo de la casa, ¿no? Que está tan preocupada de que todo esté bien por los demás, que lo propio queda en cero. Así como lo dijiste tú también, como una muleta. En el momento en el que los demás ya no lo necesitan, es una muleta que se vuelve. Es una muleta que no tiene ninguna otra cosa, ningún otro sentido para su vida. Realmente se ha empobrecido. Es una cosa angustiante pensar que ahorita estamos hablando, bueno, no alcanzamos a desarrollar tanto esta cosa de la cultura palabrota, como le digo, pero quiere decir que es una cultura que está centrada en el que puede, en el que sí tiene. No en una cosa varonil, sino que ahí está el engaño, de que debe haber alguien que pueda todo, de que debe haber alguien que sí tenga eso que yo necesito. Y ahí es en donde está esta necesidad, esta fantasía de decir, yo soy eso que todos necesitan.
Yo soy eso que a todos les hace falta. A mis hijos, a mi hermana, a mis hermanos, a mis padres, yo soy eso para ellos. ¿Por qué? Porque de alguna manera hay una parte de la cultura que nos empuja hacia allá. Pero el pensar que nosotros somos todo para los demás nos deja en cero a nosotros. ¿Sí ven? Porque podemos hacer una pizza buenísima, una herramienta impresionante que todo arregle, pero si nada está descompuesto, ¿qué es? Nada. Se acaba en su función, se acaba en su, digamos, como en su propósito. Y es algo que se va planteando como si fuera una de estas grandes ideales de la vida de las mujeres, y por eso es que se lo venimos a decir acá. Es pensar que se tiene que dar la vida por los otros. Es la fantasía de que estamos dando la vida por los otros. ¿Sí ven? Desde el asunto de la maternidad, desde pensar que tenemos que hacer todas estas cosas para ser una buena persona. Que ahí es en donde está lo loable de ser mujer, en que los demás sirvan de mí, en que yo sea la que sirva a los demás. Y al final del caminito está dejar de ser útil y no tener nada para nosotros. Y después de esto viene esta parte, la sensación de ingratitud. Estas personas no alcanzan a llegar a un punto en el que puedan decir, imaginemos que nosotros estamos cuidando una planta, estamos cuidando nuestro jardín, y hay un punto en el que nos podemos echar un poquito para atrás y decir, ¿qué hago? Me voy por un café, por una revista y me siento en mi jardín, qué a gusto estoy, ya acabé y ahora puedo disfrutar de esto. Esta persona que se dedicó a hacer la vida de los demás una vez más en esta fantasía, cuando eso se acaba, se regresa y no hay nada. ¿Por qué? Porque el otro, si realmente lo alcanzó a hacer, porque ahí habrían dos vertientes, si yo me dediqué a hacerle todo al otro, y el otro ya no tiene nada que hacer, lo hice un inútil y se va a quedar conmigo. ¿Por qué? Porque no supo hacer nada de eso. Nunca se tuvo que estrellar un huevo, nunca tuvo que buscar un trabajo, nunca tuvo que buscar un doctor, lo hice un inútil y ahí se va a quedar más fracaso. Y si de alguna manera el otro alcanza a pegar un brinco, agarra fuerzas y se sale, nosotros nos vamos a quedar con nuestras manitas extendidas y ahora sigo yo, ¿no? Ahora tú me vas a... Bueno, el otro ya está. El otro ya hizo su vida. Y es esta queja posterior de yo hice todo por ti y tú no me puedes ni venir a visitar. Y tú no me puedes dedicar una llamada. Y tú no me... Son unos ingratos, porque yo dediqué mi vida a ustedes, a mi familia, a mis hermanos, y no me lo corresponde. ¿Quién lo pidió? ¿Sí ven? O sea, podríamos decir, no, pero es que algo debe de ser. Puede, pero de que deban. ¿No? El otro ya está. Nosotros estuvimos en función, una elección, que si no nos dimos cuenta a tiempo de que también tendríamos que hacer cosas para nosotros, nos va a dejar bailar con el mundo. Después de esto, ya lo dijimos, es el fracaso de los hijos. ¿No? El fracaso de los hijos, ¿por qué? Porque los hijos somos inútiles. Porque estábamos ahí siempre para ellos, ¿no? Si tenía un problema, no importa la hora que era, nos levantamos y vamos. Y ya nos hicimos unos inútiles. Inútiles con todas las palabras, con todas las letras. ¿Por qué? No los dejamos que fueran. Si realmente fue la intención, ¿no? Si realmente ahora sí nos quedamos como si fuéramos no una muleta, sino con una pierna de ellos, si nosotros no van a vivir. Y al fondo está esta falta de interés sexual que uno puede decir, ¿y eso qué? ¿Eso por qué sale ahí? Hay algo muy interesante. Nosotros en su programa de Desde tu Mirada intentamos hacer este abordaje. No es un asunto consciente. Todas estas cosas que nos pasan tienen un trasfondo inconsciente. Esa falta de interés sexual, ¿ahí qué tiene que ver? Todas estas cosas que pudimos haber hecho en servicio de los demás, no es nada más porque hayamos nacido inherentemente buenos, ¿no? Que llegamos a la tierra como unos santos. Hay algo que se estaba ocultando con eso. Hay algo que se estaba intentando evitar con eso. Y de repente nos topamos que esta parte de la vida sexual está, si la vida personal estaba empobrecida, la vida sexual se murió hace como 30, 40 años. ¿Por qué? ¿Cómo quieres? ¿Cómo quieres si estoy tan ocupada? Si estoy tan preocupada, no tengo cabeza para eso. Y el marido dándose vueltas y va provocando más cosas. Si ves, es una persona que se queda al pie del cañón y dice, bueno, pues ni modo, vamos a tener una vida sexual insatisfecha entre nosotros y amargados. Es una persona que no le da tanto la fuerza de voluntad, se ve con otra persona que sí le responde. ¿Sí ve? No por nuestra culpa, sino porque no se pudo aguantar y porque no pudo hacer tampoco nada para darnos unas cachetadas y salirnos del trance. Pero simbólicamente, por supuesto. Pero al final de cuentas acabamos lastimados en todos sentidos. Si
¿Sí ven? ¿Por qué? Porque nos pareció más importante lo otro, ya sea por el temor al asunto sexual, porque no me quería acercar, porque eso siempre me dio como este terrorcito que no, qué horror, no, eso es una cosa suya, a mí por aquí me pasa de la cabeza, ¿no? Y entonces todo eso se va enfocando a otros lados, todo eso se acaba, digamos, como empobreciendo, y eso es una cosa sumamente importante. Nos pasa en la siguiente. Y bueno, este asunto de la ausencia de interés sexual, como iba hablando José Luis, ¿por qué es que siempre se habla respecto a la mujer e inmediatamente nos viene, no me está callando, inmediatamente nos viene a la cabeza esta idea de servir? Una mujer debe ser servicial, una mujer debe entregarse a su... Es cierto que una de las características más comunes psíquicamente, en la estructuración psíquica femenina, es este aspecto de pasividad, receptividad, que significa que le es mucho más fácil comprender, por ejemplo, de pronto a las personas, darse cuenta de las necesidades de un niño, y está más inclinada, no significa que un hombre no pueda hacerlo, pero está más inclinada a servir a las personas que están a su alrededor. Pero no es lo único que hay en su psiquismo. También está la contraparte de esta pasividad que le permite, en el mejor de los casos, ser muy receptiva y tener esta capacidad de contención, de abrazar. La contraparte es la actividad, el ser activo, que es más característico en el hombre. Pero todos tenemos aspectos pasivos y activos, todos, hombres y mujeres. Los hombres se cargan más para la actividad, las mujeres más para la pasividad. Este aspecto activo, pensándolo en la sexualidad, pensándolo a propósito de la sexualidad, va a estar también muy inhibido. Y lo que ocurre puede ser una mujer que tenga mucho miedo a tener una vida sexual activa como tal. Entonces, toda esta energía, acuérdate que a nosotros nos mueven estas dos pulsiones básicas, la pulsión de vida, que está ahí la pulsión sexual, y la pulsión agresiva, la pulsión de muerte, que no es la mano, es una también muy necesaria, porque gracias a esa pulsión decimos no, decimos hasta aquí, terminamos relaciones que nos hacen daño, nos defendemos si nos atacan, también es necesaria. Lo importante es poder modularlas y poder relacionarlas en armonía, estas dos. Entonces, ¿qué sucede? La pulsión sexual queda muy inhibida y se va no se desaparece, aunque sea muy reprimida a una persona, no se le va a desaparecer la pulsión sexual, y se va a desviar por otros puntos. Por eso es que tiene de pronto tanto interés en qué hacen sus hijos, por qué se tardan tanto en el baño. Si ya empezó la hijita la vida sexual o qué, y con el noviecito, y están tan interesadas, es porque se va desviando hacia allá todo este interés. No pueden tener una vida propia, sexual, satisfactoria. Pero hay una cosa muy negativa, y esto querría como comentarlo a propósito de las conclusiones. Si estamos, decíamos, como tan enfocados en un solo punto, acuérdate de esta mujer que está tan enfocada en su círculo familiar o en un pequeño círculo de amigas, todas las pasiones, todas sus pasiones se van a jugar en ese círculo. No va a haber más. Si yo no tengo distribuido mi deseo, sí, claro, quiero a mis hijos y quiero a mi esposo, pero también trabajo y también tengo un círculo de amigos y de amigas y también amo, no porque no los quiera, no porque tenga que estar ahí nada más para servirles, los quiero, pero distribuyo mi energía en otras partes. ¿Qué pasa? Tanto mi pulsión de vida como mi agresividad se va a distribuir allá. Pero si yo estoy concentrada con toda mi miel, nada más en un solo punto, también ahí se me va a desparramar mi bilis, nada más ahí. Entonces, pase lo que pase, no voy a dejar de sentirme insatisfecha, aunque me agradezcan los hijos, aunque el esposo me agradezca, aunque tenga detalles, no es suficiente. Es que mira, llegué a este punto y jamás va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque también necesito donde depositar mi odio. A lo mejor estoy depositando toda mi atención y mis cariños en ti, pero si tú eres la única o de las pocas únicas personas que están a mi alrededor,
también te va a tocar todo mi odio. Y esa es una consecuencia verdaderamente grave, y es como, a mí lo que me gustaría de indicación es que no hay que sentirse culpable por, ¿cómo decirlo?, como odiar, vamos a decir entre comillas, moderadamente a las personas a las que queremos. Es necesario, es muy sano decir de repente, ya me cansé, ya me ordenó, hazlo tú, yo ya no te voy a estar haciendo esto, yo me voy a salir, yo voy a... Porque ese es un odio vehiculizado, esa es una agresividad, no es odio, vehiculizado para permitir una separación sana. Si yo me siento culpable y me quedo ahí por esa culpabilidad, al rato sí se te va a salir un odio que no vas a poder controlar y que ni cuenta vas a dar, y te vas a dar cuando te salga. Te vas a dar cuenta a lo mejor bien en el futuro cuando veas a alguno de los hijos imposibilitado para la vida, que él mismo no puede por sí mismo. Y ahí te das cuenta, bueno, a lo mejor mis años, sin querer y sin darme cuenta, pero ahí está el odio, ¿no? Tenemos unos poquitos minutos para sus preguntas. Si quieres, pásame. Si ustedes comparten. Gracias. Yo quería preguntar, ¿cuál es la causa de fondo para que las mujeres sean así? ¿Qué les pasó en su infancia? ¿Qué están tratando de resolver? Ahí es en donde estaría esta parte de la herida narcisista que estábamos hablando hace rato, ¿no? De alguna manera queda como una herida, evidentemente, en donde se ve a la mujer devaluada en su capacidad. ¿Sí ven? Por lo general tiene que ver con esta madre que nosotros no veíamos satisfecha, que nosotros no veíamos con ganas de hacer cosas, capaz, y viene toda la revolución alrededor de yo voy a hacer eso para mi madre, en un primer momento. Yo quiero hacer eso que complete a mi madre, porque mi padre no la satisface, porque su vida no la satisface, entonces yo tengo que hacer algo para que ella esté mejor. Y eso se extrapola al mundo exterior, ¿sí ve? Porque si nosotros encontramos a una persona que más o menos también me deje completarla afuera, ¿no? Un marido que nosotros veamos que necesita de alguien como nosotros, ahí es en donde nos vamos a meter con una pieza que falta en el rompecabezas, pero que realmente es en nuestro rompecabezas psíquico, ¿sí ve? En cómo nosotros pensamos que va funcionando el mundo, por decir algo, ¿no? Es mucho más complejo que eso, pero creo que esa es una parte que podríamos hacer. Bien, ¿cómo podemos identificar, o más que identificar, prevenir la codependencia? ¿Y cómo podemos sanar esa codependencia que estamos viviendo? Pues, yo me incluyo la mayoría, ¿sí? A lo mejor del Mario Norte para allá, algunos de aquí nadie, ¿sí? Algunos tips para superar la codependencia, aparte de acudir con ustedes para darnos luz y reflexión. Bueno, acá precisamente de ahí que vamos poniendo algunas características, pero es más bien un trabajo de reflexión, porque muchos de ustedes, si yo les pregunto, por ejemplo, ¿por qué vinieron el día de hoy? Me pueden dar un motivo. Bueno, pues porque a mí me interesan las conferencias. Bueno, yo vine a acompañar a tal. Y si yo te vuelvo a preguntar, ¿y por qué te gustan? ¿Por qué viniste a acompañar? No, bueno, pues porque tal contenido. Y si yo te vuelvo a preguntar por qué, va a llegar un punto, así sea del color, a propósito del color de zapatos que estás usando, y si te preguntas por qué, no te vas a saber responder. En realidad, los motivos últimos de nosotros mismos no los conocemos, no son conscientes. Podemos darnos cuenta como advertencia de algunas de las señales externas, y hay muchas personas que al momento de darse cuenta tratan de poner una pausa y digamos que soportan su angustia. Por ejemplo, hay mamás que con toda la angustia dicen, esto es mío, esto no es verdad que a mi hijo o que a mi hija le va a partir un rayo, mal saque un pie de la casa, esta es mi angustia y la voy a dejar que salga y me voy a quedar con la angustia de mi modo porque esto es mío. Y quizás se pueden aguantar algunas cosas, pero no es la solución. Realmente la solución ahí, solución entre comillas, como le
reflexionarlo de verdad de fondo. No hay tips como tareas que podemos hacer de todas las mañanas. Vas a pasar una lista de las cosas que tú quieres, entonces vas a borrar las que tienes. No funciona así, porque nuestro psiquismo no funciona de esa manera. No somos máquinas que nos podemos dar comandos, ¿sí? Y borrar y quitar cosas. Nos mueve, a final de cuentas, el deseo que tenemos inconsciente. Y si no hacemos una reflexión real que nos lleve hasta allá, francamente, nos va a salir sin querer. Según nosotros vamos a estar haciendo algo distinto y vamos como estas personas, como tú decías, José Luis, se sale de la casa para dejar de completar a los padres, y está haciendo exactamente lo mismo pero con su esposo. Entonces, ahí verdaderamente no hay tal cosa como tips, hay cosas como darnos, si tú te identificas en esto, si te das cuenta, admitir que no es cierto que los hijos están obligando, que tú tienes chance de moverte, y quizás eso te vaya a incomodar lo suficiente o te vaya a encender lo suficiente tu cabeza, tus ganas, tu deseo, como para moverte. No hay más que eso. Se utilizaron lo que es cultura falocéntrica. Ah, sí, la dijimos en cortito. Es esta parte de la cultura que tiene que ver con el tener. Si hablamos del concepto lacaniano, del val, aquí se nos va otra hora, o días, o semanas. Está bastante complejo, pero lo podemos resumir en: no es el pene, no es la masculinidad, es el tener. ¿Sí ve? Es el que alguien tiene eso que me hace falta. Lo que estaba también diciendo ahora. A ti algo te falta, a mí algo me falta. Yo, al no poder soportar esta parte de sentirme completo, ¿qué te parece si yo soy lo que a ti te hace falta? Y así yo siento que tengo también. Esto tendría que ser muy importante. Yo creo que lo vamos a poder hablar mucho más a fondo en algún momento en el radio, porque ahorita tenemos el tiempo bastante corto, pero vamos pensándolo con que el impulso social tiene que ver con el que tiene. Si se fija, lo podemos ver en la parte económica, ¿no? ¿Quiénes son los poderosos? Los que tienen dinero, no los sabios. ¿Quiénes son los sabios? Tal vez nos podemos ir a otro lado. Los que tienen más conocimiento, ¿no? ¿Quién es la mujer más bella? La que tiene el cuerpo más escultural, ¿no? Todo tiene que ver con el tener, con el ser eso que el otro quiere. Y entonces ahí es en donde nos vamos centrando, como si eso fuera lo más importante, ¿sí ve? El tenerlo todo. Eso sería esta parte de la cultura falocéntrica. Porque bueno, se nos está terminando el tiempo, se nos terminó el tiempo, no se nos está terminando. Se nos terminó el tiempo.